él lo diría más claramente que yo, y creo que él, sin involucrarse directamente y no manifestar ser partidario de ninguna causa, él dio voz y espacio a las mejores causas de México y pagó las consecuencias de ello. El poder abusó y destruyó su proyecto periodístico. Él tuvo que volver a reconstruir, ahora sí que a reconstruir su propia esperanza periodística en nombre de Proceso, una revista que hoy, pues ya cada quien que saque sus conclusiones, si es el legado de don Julio o ya es la degradación del dinero. Pero bueno, eso ya que lo saquen cada lector de esa revista que cada vez se lee menos, pero bueno, Bastante menos. desgraciadamente, porque pues es un medio que fue fundado con un esfuerzo muy grande para hacer periodismo libre, independiente y contra el poder, cosa que se agradece. Y para un gobierno democrático de izquierda, la crítica es muy importante, porque la crítica le permite rectificar, le permite corregir, le permite verse a sí mismo en su dimensión y que pues también mejorar su proyecto y pues enriquecer su visión. Y eso es parte de la labor del periodismo, darle voz, escuchar y transmitir lo que los ciudadanos quieren, buscan o cuestionan, y al mismo tiempo documentar pues no solo los abusos de poder, la corrupción, sino también las cosas buenas que pasan en este país, que son muchas, y que pues el periodismo no está enfocado en ello. Ni Y entonces informan. están más enfocado en o sea, cómo querían vender esta idea de Julio Scherer, el ex consejero jurídico de Andrés Manuel, critica al coordinador, al ex coordinador de comunicación social de Andrés Manuel. ¿A qué suena eso? Suena a lo que decía un secretario de Estado norteamericano: quitemos la mitad del territorio, que la otra mitad entre los mexicanos se van a pelear solitos y nos lo van a entregar. Eso es lo que quieren provocar, una división interna entre compañeros, y creo que aquí lo que queda claro es que no se trata de un debate entre compañeros, se trata de una campaña contra el proyecto y contra la directamente. Ahí hay afirmaciones que ponen en entredicho el proyecto que representa hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum, y la manera en cómo se está construyendo la narrativa alrededor del libro es un golpe directo político para favorecer los peores argumentos de la derecha estadounidense respecto a México. Dice Julio Scherer en el libro que... Pero sin pruebas, ¿eh? Ojalá hubiera alguna prueba, entonces, porque ayer Jorge Fernández Menéndez saca unos videos de los electricistas, donde la secretaria de la Función Pública Anticorrupción, Raquel Buenrostro, critica las jubilaciones de los electricistas, y él dice: eso es lo que hizo Jesús Ramírez con un decreto de la pensión vitalicia por justicia social, que se hizo para los electricistas, que habían quedado fuera digamos que habían sido despedidos ilegalmente y que no habían tenido derecho a la jubilación, cuando habían trabajado los años y tenían prácticamente pues todo el derecho, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, de tener una jubilación. Y eso que cuestionaba, esos videos que hablan de los 14,000 electricistas jubilados, pues recordemos que eran los que jubiló Calderón y Javier Lozano, y que además incluyeron a los directivos, directores generales y personal de confianza, y algunos otros más, cuyas, digamos, jubilaciones son de más de $1 millón. Pero eso no fue del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Que se informen bien, por eso es periodista, debía investigar, que se trata de las jubilaciones que firmó Javier Lozano y Felipe Calderón cuando destruyeron Luz y Fuerza del Centro y dejaron sin empleo a 44,000 trabajadores. Hay mucha comedia involuntaria. Pues sí. Dice Julio Scherer que tú manipulabas a Andrés Manuel López Obrador. Pues eso que lo contesta Andrés Manuel, ¿no? Yo creo que hice mi trabajo de informar, él era el presidente y él decidía. Yo creo que la labor de comunicación es, por un lado, pues comunicar lo que el gobierno quiere comunicar hacia afuera, y pues digamos también entender en el debate político nacional y en las situaciones que se presentan, pues saber cuál es el universo del día a día y cuáles eran los focos rojos, cuáles eran los temas delicados, y bueno, las críticas que venía el gobierno. Yo tenía que informar todo eso. Digamos que hay una crítica en ese libro bastante, digamos, pues no muy sana y velada a Andrés Manuel,
lo acusa, por ejemplo, de ser victimista, de que le gusta ser víctima. Hablando del plantón, hablando del 2006, casi diciendo que él no iba a aceptar y que ese era su rasgo de personalidad, siempre victimizarse. Entonces, pues es muy interesante que alguien que supuestamente tiene aprecio por un líder y de una persona, pues se refiera a él de esa forma, ¿no? Un poco, pues cualquiera podría pensar un poco denostativa. Pregunta final, Jesús Ramírez Cuevas, de sí o no, pero si quieres responderla de otra manera, pues ya sabes. ¿Es Julio Scherer Ibarra un traidor a la 4T? Pues eso que lo decía el pueblo de México, yo no lo voy a decir, porque para empezar, uno puede ser traidor a sus principios y a su trayectoria. Entonces, no sé si él puede ser una traición a Andrés Manuel López Obrador, entonces eso también lo tendría que decir el expresidente López Obrador, pero sí creo que traiciona el anhelo de un pueblo que quiere un cambio, traiciona la idea de una transformación profunda y que, pues, y que eso representó al gobierno en el que él participó. Entonces, eso pues sí, podría pensarse de esa manera. Jesús Ramírez Cuevas, muchas gracias, de verdad. Y sigue siendo un referente del periodismo mexicano, uno de los pilares del gran periodismo crítico y pues dando voz en muchos casos en Excelsior y luego en Proceso, pues a sectores que no lo tenían entonces, ¿no? Y que el golpe que dio el gobierno de Echeverría contra Excelsior y que produjo 3 medios en realidad, el Proceso, el 1+1 y después La Jornada, ¿no? Como cuando capturan otra vez el 1+1. Entonces, es parte de esa historia de la defensa del periodismo libre, del periodismo independiente, y que, bueno, obviamente, pues está muy lejos el ejemplo del padre de lo que ha hecho el hijo, pero bueno, eso no es comparable. Pero bueno, pues a quien conocía bien fue a su padre, y bueno, a él, pues a partir de su acercamiento a Andrés Manuel, cuando yo colaboro con Andrés Manuel, pues cuando conozco de manera personal a Julio, que pasaba por la oficina en San Luis Potosí, ahí después del 2006, que es cuando yo me incorporo a colaborar con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo llegó a incorporarse tanto justamente con el presidente López Obrador en la Casa de Transición en 2018? Luego salía acompañado de él. ¿Cómo es que se fue metiendo Julio Scherer? Bueno, él lo cuenta en su libro y es a partir de la relación del presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces pues jefe de gobierno, líder de la oposición del PRD, y que pues entra en contacto y conoce a don Julio. Andrés Manuel ya tenía una trayectoria a partir de su lucha social y política electoral en Tabasco, y ya era un personaje reconocido como alguien que, pues, digamos, era un defensor a ultranza de la democracia por métodos pacíficos. Entonces, como rompiendo la narrativa de la lucha electoral que terminaba de manera violenta ante la imposibilidad del respeto al voto, él consigue, digamos, construir una forma de hacer política en México que pues lleva el sello de una lucha pacífica, y que eso es lo que lo distingue, ¿no? De hecho, el éxodo por la democracia, muchas de las acciones que él llevó a cabo era para romper el círculo casi fatal de la represión, que era el destino de casi todos los movimientos opositores en la era del PRI. Ya eso ya no se acuerda la gente, pero y sobre todo los jóvenes. No había democracia y había un solo partido casi único que dominaba los medios, que dominaba la agenda política, que dominaba la conversación nacional y que casi proscribía la voz de los disidentes. Entonces, los movimientos opositores democráticos, que a través del voto intentaron construir alternativas, pues todos fueron reprimidos. Y de hecho, casi todas las guerrillas en México nacen primero de una lucha democrático-electoral que les cierra el sistema, que los intenta encarcelar a los líderes, que echa al ejército, como en el caso de Salvador Nava en San Luis Potosí en el 62, Genaro Vázquez, que intentó la lucha electoral en Guerrero y fue proscrito y tuvo que irse a la montaña, el caso, por ejemplo, de Pablo Gómez y de Arturo Gámez en Chihuahua, que también hicieron lucha democrática y que la represión de los gobiernos de entonces pues los llevaron a tomar la lucha armada porque no veían espacios democráticos. Andrés Manuel cambia esa narrativa, sobre todo porque la lucha por la democracia en el 88, después del fraude electoral o, digamos, de la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, ahí se ensancha, digamos, el movimiento, la lucha, se unen diferentes organizaciones, diferentes regiones, y bueno, pues eso va abriendo la lucha por la democracia electoral, y Andrés Manuel
en esta, digamos, después del 88, que pues si bien no se cayó en la trampa de la represión, sí hubo violencia, en el caso de Guerrero y de Michoacán, pues más de 600 muertos, ya nadie se acuerda, la democracia ha costado vidas. La lucha por la democracia, que es lo que quería recordar en mi carta, la lucha por la democracia ha sido un esfuerzo de millones de mexicanos a favor de un mejor país, de un país que pues que respete la ley y que haya, digamos, el respeto a la diferencia y sobre todo que haya un libre juego de fuerzas políticas y que quien decida sea el pueblo quien gobierne. Eso no existía en México y eso ha sido una lucha larga. El PAN formó parte de esa lucha. Cuando llegó Fox al poder, traicionó esa vocación democrática, pactó con el PRI y al final no hubo un cambio de régimen. Hubo alternancia del poder, pero sin transición democrática. Contrario a lo que dicen los teóricos de la política en la Facultad de Ciencias Políticas y en el INE y en otros lugares. ¿Por qué carga contra ti Julio Scherer Ibarra en este libelo, que fue como lo describiste? Pues no lo sé, porque digamos que, bueno, sí lo digo un poco ahí, pues él los describe, ¿no? Son en los temas en los que supuestamente él evidencia de quién soy o qué hice, que no muestra ninguna prueba. La mayoría son temas pues de carácter ideológico, o sea, ¿en dónde te colocas? ¿De qué lado estás? Porque esto, aunque el Estado mexicano es un Estado para todos los mexicanos y aunque debe gobernar para todos, pues la particularidad o la visión que hay de país, de nación, que representa la Cuarta Transformación, pues es colocarse del lado de los intereses del pueblo. El neoliberalismo, por antonomasia, era colocarse del lado del dinero, del lado de los intereses empresariales, del lado del interés de las corporaciones globales, en contra de los pueblos. Y entonces, pues ahí pueden analizarse y verse la discusión política o la discusión técnica o discusión ideológica, pues con argumentos técnicos y que detrás de ello, pues era la defensa de intereses. Y finalmente el cambio que Andrés Manuel López Obrador encabezó, pues fue muy radical y enfrentó toda esa visión de la subordinación del poder político y del Estado y del presupuesto público en manos y capturado por intereses privados, nacionales e internacionales. Entonces, en algunos temas, como queda claro en el tema del glifosato, ¿no? Que es un elemento químico que se utiliza para deforestar, para matar la hierba, en realidad es un agroquímico muy fuerte que daña la naturaleza, daña la salud de quienes lo aplican, eso está probado, pero la discusión es si el daño que provoca el glifosato, que sí es real, al medio ambiente, contamina el agua, contamina la tierra, contamina el aire, en cierta forma, si esa contaminación in situ de los cultivadores que lo utilizan se enferman de cáncer, se trasladaba también ese daño a la salud de quienes consumían los alimentos que eran trabajados a partir de esta pues lucha contra la maleza y contra las especies que dañan los productos, si daña o no, y si pasa, es un debate internacional, pero existe un principio precautorio que se utiliza en caso de que haya duda si un producto daña o no a la salud, y hay serias dudas sobre el glifosato. Entonces, y hay pruebas claras, científicas, que eso es lo que alega que no había argumentos científicos, del daño que provoca el medio ambiente y a la contaminación al agua y a la salud de los campesinos y de las familias campesinas. Pero aquí el principio precautorio que estableció Andrés Manuel López Obrador, al que se opuso Julio Scherer para beneficiar a las empresas, ¿quién produce el glifosato? Pues Monsanto. Entonces, ¿de qué lado te colocas cuando en una política pública tienes que tener un equilibrio? Evidentemente, ese fue uno de muchos choques. Producir los alimentos es muy importante, pero también defender y proteger la naturaleza, el medio ambiente, la salud de los consumidores y de los productores también es algo muy relevante. Entonces tienes que buscar el equilibrio y sin prejuicios, atender, digamos, el tema como Estado mexicano. Y como Estado mexicano, de acuerdo a las investigaciones de CONACYT y las investigaciones internacionales, pues esa sustancia tendría que controlarse prohibir su comercialización, buscar una alternativa, pero en tanto no sucedía, pues había ya existencia de stock muy grande en México, que era uno de los principales introductores o importadores del glifosato. Entonces, por eso la prohibición de la importación no venía acompañada de la prohibición de su uso, porque la agroindustria tenía garantizado el abasto del glifosato que ya estaba en México. Simplemente ya no importar más glifosato y buscar una transición hacia la agroecología o hacia productos químicos
que no dañen la salud, en el medio ambiente y que pues protejan a los consumidores. ¿Y Julio Scherer operó en contra de eso? Pues es lo que describe ahí, ¿no? Que nosotros, los duros, nos llama. Los puros. Los puros y duros, pues decía que estábamos contra la ciencia, contra la modernidad, que atentamos contra el sentido común. Y yo creo que está muy claro hoy en día que la naturaleza, que la salud y que la protección al medio ambiente son elementos esenciales. Digamos que ya incluso los objetivos del milenio pues incluyen el desarrollo sustentable. La sustentabilidad de una economía tiene que ver también con la protección a la salud y al medio ambiente. Entonces, es un debate de fondo. ¿De qué tipo de desarrollo? ¿Un desarrollo depredador? ¿Un desarrollo que destruye la naturaleza, que explote a las personas y que les, digamos, oferte productos que dañan en el lugar donde se producen, pero también dañan en el lugar donde se consumen? Entonces, es el tipo de cambios productivos y de desarrollo que tenemos que hacer en el futuro, si queremos, con el calentamiento global, con el tema del cambio climático y de los problemas que hemos vivido, pues es un tema relevante, de actualidad. Y evidentemente hay un movimiento internacional que busca esa transición agroecológica para que haya sistemas de producción acordes con la naturaleza y que, pues, en lugar de dañar a la salud, pues los beneficien. Y entonces, ese es un debate. ¿Consideras que esa operación en contra de las políticas de la 4T fue lo que le costó su salida a Scherer? No, no lo sé, porque eso que lo explique el expresidente Andrés Manuel López Obrador y Julio Scherer. Él presentó su renuncia y aduce sus razones personales, pero bueno, él expone ese tema del glifosato como expone el tema del maíz transgénico, sí, que nosotros somos, bueno, promotores de un movimiento en defensa del maíz, porque el maíz es, para empezar, es un producto humano. Sí viene de la naturaleza, pero el maíz que conocemos, que consumimos, viene de una selección de miles de años. Es un producto cultural. ¿Y que solo se dio aquí? Solo se dio en Mesoamérica. Entonces es un aporte de México y Mesoamérica al mundo. Entonces somos lugar de origen del maíz. Aquí hay muchas cientos de especies o de variedades de maíz adaptadas al régimen, al clima, a la geografía, a lugares secos, a lugares húmedos, a lugares donde no hay agua, a lugares donde abunda el agua, lugares montañosos y lugares de playa, ¿no? O sea, a la altura del mar. Entonces, el maíz adaptado a todos los climas del país. Y al mismo tiempo, el maíz es identidad. El maíz forma parte de la cultura nacional, forma parte de la identidad de los pueblos indígenas. Y el maíz también es un elemento de soberanía nacional, es un elemento de soberanía popular, porque sin el maíz los pueblos no hubieran podido resistir, ni el colonialismo español, ni después toda, digamos, una política anticampesina y antiindígena que se estableció en nombre del desarrollo. Porque estos que se autonombran desarrollistas o se autonombran modernos, a veces lo que justifican es la destrucción, la explotación y misericordia de la naturaleza y de las personas en aras de un crecimiento económico incontrolable que pone en riesgo incluso hoy pues la existencia de la humanidad, ¿no? Entonces sí estamos ante preguntas y ante ante retos de la humanidad importantes y que se ven reflejados en las políticas públicas, en los debates de las sociedades y que también pues al interior de los gobiernos se da, ¿no? Posturas en defensa de los intereses del mercado por encima de los intereses de la sociedad. Entonces ahí en el caso del maíz transgénico ya quedó la prohibición. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se comprometió a establecer en la Constitución la prohibición de la importación de maíz transgénico. ¿Por qué? Porque contamina el maíz nativo, destruye la semilla de origen, que además tiene muchas más ductibilidades y que está adaptada a la economía campesina y a la economía indígena, y un maíz que depende de los paquetes tecnológicos de las empresas globales, particularmente Monsanto y de Bayer, que bueno, Monsanto ya es de Bayer, es la misma empresa, es un solo monopolio que controla las semillas, que controla los agroquímicos, que controla el mercado, que controla la producción y la venta. Entonces, es la cadena completa, es un monopolio. Pero además, en el caso de México, renunciar a la defensa del maíz es pues quedar a merced de las fuerzas del mercado y ser susceptible de ser esclavo, porque pues, es el principal producto de alimentación y al mismo tiempo pues el valor que da origen a la vida comunitaria de los pueblos indígenas, pues es condenarlo a la subordinación, a la dependencia, y por lo tanto, pues a
a ser esclavo. Déjame planteártelo de la siguiente manera, Jesús Ramírez Cuevas. Es mi convicción de que todo esto se trata de una campaña. Durante el sexenio del presidente López Obrador, sin duda el político más atacado, pero en segundo lugar, creo que ese puesto indiscutiblemente también te lo llevaste tú desde los medios corporativos. Ahora, esta semana en específico, cargado incluso desde la mañanera preguntándose si tú ibas a renunciar a tu cargo como coordinador de asesores de Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Y otro factor, el coautor. ¿Qué te dice que Jorge Fernández Menéndez le ponga el nombre a ese texto? Pues no le puedo decir que le puso prosa, le puso una redacción, porque la verdad es que está escrito pues de manera muy lamentable, ¿no? No tiene un estilo, tampoco tiene una consistencia periodística, no es una crónica, no es una entrevista, no acaba de ser un género, digamos, eso, bueno, pues puede ser parte del estilo de la escritura, pero bueno, aquí lo importante es un periodista ligado en los últimos tiempos a la televisora, pues a TV Azteca, ¿no? Y a Ricardo Salinas Pliego, pues que escriba con el consejero jurídico, pues llama la atención, ¿no? Sobre todo por el papel que ha jugado este reportero, que él se llama a sí mismo reportero, comentarista, editorialista y autor y documentalista, ¿no? Es un documental sobre la verdad histórica de Ayotzinapa para fortalecer la visión del gobierno de Peña Nieto y de Jesús Murillo Caram para criminalizar a los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Vinculándolos al crimen organizado para justificar su desaparición. Entonces eso me parece pues que dice mucho más que lo que yo pueda decir. La trayectoria y el tipo de intereses que se defienden, pues hablan más de lo que yo pueda decir de las personas, ¿no? Hay una parte del libro donde Scherer Ibarra, casi a manera de autoconfesión, dice que Andrés Manuel López Obrador nunca le dio un contrato de publicidad oficial a Proceso. ¿Una raíz del enojo, de la furia, Jesús? No, Proceso recibió publicidad del gobierno. ¿Ah, sí? Sí, pues, todos los medios recibieron. Pero, evidentemente, a partir del 2021, pues se da una situación donde, pues una polarización mediática, política, que se da en el debate y que, pues comienza una discusión, una interpretación de la realidad con los medios de comunicación que pues ya habían tomado partido por la oposición y lo que buscaban era hacer una campaña contra el gobierno. Recordemos una cosa, que después de la caída del PRI como tal, como la fuerza que tenía el control de los medios de comunicación, de los comunicadores, del papel que imprimían los periódicos, de los programas había observadores, videntes que veían los programas de televisión y censuraban en Gobernación. Entrevistas. Bueno, yo mismo fui en algún momento, en 1988, 89, digamos en el IMER me censuraron por hablar de temas de narcotráfico. Okay. Estaba prohibido. Entonces, digo, no me espanto de eso, pero ahora quienes alegan que hay censura, realmente, perdón, pero hacen el ridículo, porque pueden decir lo que quieran, han dicho lo que quieran, no se censuran libros, ni películas, ni series, ni artículos, ni entrevistas. Aquí se puede decir y se dice, y qué bueno, porque eso es parte de la lucha, de por qué luchamos y por qué estamos aquí, por ampliar las libertades, por garantizar la democracia, y una es la libertad de expresión, incluso de quienes piensan diferente a nosotros. O sea, está bien. Aquí que decida la sociedad. Algo que no te perdona. Y que el debate público sea público. Sí. Algo que no te perdona la derecha, Jesús, es el tema de las mañaneras. Pero es porque tenían el control de los medios. Entonces yo digo, cuando el PRI pierde su poder, quien toma ese lugar de poder son los medios de comunicación y las empresas. Entonces los medios podían destruir biografías, podían destruir partidos, podían aislar el punto de vista de los movimientos sociales, podían criminalizar a los maestros, podían criminalizar a los defensores de derechos humanos, criminalizaban a los defensores del territorio que ahora defienden. Ahora es las paradojas, y que y también podían, digamos, se sentían dueños del país, incluso se atrevieron a propiciar la elección de un presidente de la República. Entonces construyeron la imagen y toda una campaña, ¿no? Y a través del dinero impusieron un presidente, a través del fraude, la telepresidencia de Peña Nieto. Entonces se sentían muy poderosos. Y claro, ¿qué pasa con un modelo de comunicación donde el gobierno pues toma la batuta de la agenda a través de las conferencias mañaneras? Pues ya perdieron poder, perdieron dinero y perdieron influencia. Entonces, porque también la influencia, y ahí lo vemos en cómo decía el dicho que, en fin, el tema es que
no solo podían imponer, digamos, la agenda política, sino también podían hacer negocios a través de los medios de comunicación, imponiéndole condiciones y chantajeando a los funcionarios a cambio de quitar notas críticas por contratos. Debo de admitirte que la siguiente pregunta me genera un poco de gracia interna, pero porque estuve ahí, ¿no? Tanto en las conferencias del presidente López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso me da gracia. ¿Alguna vez diste línea a alguna pregunta a algún reportero o reportera de la mañanera? Nunca, yo soy periodista, digamos un periodista que viene de la lucha por abrir espacios, porque se debatan todos los temas, porque no haya censura, porque haya transparencia del gobierno, porque haya una libre expresión y libre juego frente a los medios de comunicación y los periodistas y la opinión pública y los ciudadanos. Entonces, cuando yo fui coordinador de comunicación social, nunca le pregunté a un periodista de qué iba a preguntar. Nunca sembré una pregunta. Es decir, nunca le dije, pregúntale esto al presidente, no le preguntes esto al presidente. Nunca, incluso para democratizar el tema, digamos, de la mañanera, porque al principio, como del éxito que tuvieron fue tal que había gente que llegaba a la 1 de la mañana para tener el primer lugar. Y 10 de la noche del día anterior. Pobre también. Gente que los que no tenían otra actividad, pues era muy fácil irse a dormir ahí, en su auto o lo que fuese. Pero la gente que trabaja, la gente que tiene familia, pues o que vive lejos, no podía hacer eso, o que no tenía los recursos. Entonces, para evitar la dictadura de los madrugadores y de los que acampaban ahí, se creó la tómbola, que pues es todos los que llegan. Entonces, eso yo lo diseñé para democratizar quién se sentaba al frente. 4 años tarde, ¿no? Pues sí, pero era también porque pasamos la pandemia, o sea, pasamos momentos complicados. Sí. Y al final, pues, pues estableció ese mecanismo como una manera de equilibrar el... Cuando fue Jorge Ramos, Denise Dresser, Pedro Ferriz y Jar, ¿no les diste línea a ellos tampoco? No, y se les dio la apertura completa, o sea, ellos entraron donde quisieron, y por supuesto se les dio la palabra para que preguntaran, nunca hubo censura. Después Denise Dresser se hizo un juicio, porque ahora lo recordaba con Carmen Aristegui y ella, contra mí y contra el presidente por decir que se le mencionaba, se le criticaba y que se usaban recursos públicos y la exposición de la mañanera para señalar a personajes. Yo creo que pues pienso que debe haber un libre debate, ¿no? Y que cada quien asuma sus posiciones y que el problema no era que se les expusiera en la mañanera. El problema es que ya la gente no les cree y que ese señalamiento en el sentido no de la persona, sino del argumento, o sea, porque lo que se ponía ahí eran las mentiras o las deformaciones de la realidad o la crítica que no tenía base y que pues tenía influencia en la opinión pública, entonces había que discutir con esos argumentos y había que exponer, quién los decía y por qué los decía. Porque también, digamos que los medios no son medios, son actores. Ya no hay esa idea ya quedó superada la idea de la neutralidad. Los medios son empresas, tienen intereses, juegan, que a veces tienen intereses financieros, intereses en empresas de construcción, en los medios de comunicación, en la energía, ya son también, digamos, oligopolios de diferentes actividades y a través de su trabajo periodístico o informativo, pues cuelan su defensa de sus intereses. Entonces no hay neutralidad. Entonces estás digamos, debatiendo también con esos intereses. ¿Qué es lo que no les gustó? Que se les expusiera como actores, como parte del conjunto de interés que tiene la sociedad y no como ellos se querían vender, como solo observadores neutrales imparciales que ellos se están dando cuenta. Les quitamos el monopolio de la agenda y por lo tanto el control de los temas y eso pues fue quitarles mucho poder y mucho dinero. Y ese es el principal dolor que tienen y la principal pues queja interna, ¿no? Ya lo pueden verbalizar y lo pueden decir a través de que cómo es posible que a mí me denosten, diría Raimundo Rivapalacio, y que lo estigmatizaron por poner el Pinocho de oro. Pues es falta de humor, digo, ¿por qué no en el debate también un poco de humor ayuda a destensar? ¿No sabe reír la derecha? Pues no, yo creo que a veces tampoco la izquierda, pero hay que aprender a reírse, hay que aprender a relajarse, a tener un debate de ideas y no una denostación permanente o una descalificación de tu vida. Un reportaje puede destruir la vida si está muy mal hecho o si te exhiben que inventaste, ¿no? Sí. Hay historias ahora hay de un español que inventó
una entrevista con unas víctimas y que terminó fuera del circuito periodístico español. Jorge Negré, de la derecha. Javier Negré, que Negré, está sí. ahora trabajando para Salinas Pliego, como él mismo lo ha confesado, y que trae sus varios medios digitales, como La Derecha Diario, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es su apuesta, es su derecho a exponer. Y no se le toca, no se le censura, no se le persigue. Yo entiendo que es difícil lidiar con las ideas racistas, clasistas, con el fundamentalismo religioso, que es demasiado excluyente de otros, pero creo que tienen derecho a existir y a manifestarse, y que también tienen que respetar a los demás, ¿no? Porque ser fascista es querer imponer tu idea, la que sea, a los demás. Entonces también hay fascismo de izquierda, como hay fascismo de derecha. Cualquier intento de imponer tu visión del mundo a los demás a la fuerza, una cosa es que tú hagas tu trabajo de difusión, de convencimiento y lo que sea, pues eso pues es tu derecho, y ya la gente también tiene su derecho al libre albedrío y a elegir si acepta o no tu argumentación y si te cree. Pero eso es una cosa, y otra cosa es imponer las ideas, usar la fuerza pública, perseguir a las personas, criminalizar. Por eso yo no estoy de acuerdo con ningún juicio de ningún tipo, de ningún gobernador, de ningún diputado, ni ningún partido contra los periodistas. En ningún caso. No creo que, alegando el abuso de la libertad de expresión, se deba censurar. Hay que debatir abiertamente y también hablar de esos procesos de degradación de la información o del periodismo, donde ya, digamos, la denostación personal, el uso del prejuicio, el machismo, en fin, todo esto se utiliza contra una figura pública. Eso sí lo podemos discutir. Pero es parte del debate, es parte de la educación política. El día que ya ningún periodista pueda, como ahora, aunque hacen gala de la homofobia, ya no está bien visto ser homófobo, aunque todavía por ahí en sus tweets la derecha hace gala permanentemente digamos, pues del prejuicio antifeminista o antifemenino y de la denostación de las expresiones sexuales de la diversidad, como muy natural, lo ven a ellos como si el medievo fuera algo de futuro. Pues sí, que ellos quisieran un futuro del medievo, pero afortunadamente la modernidad llegó del lado de los pueblos. La modernidad no llegó del lado del capital, llegó del lado de la lucha por los derechos humanos, por la defensa de la igualdad y la defensa de que haya un Estado que vele por toda la población y no solamente por los privilegiados de siempre. Un par de preguntas finales, Jesús. Volvamos al presente. Tan es campaña y tenga ese asedio que ya ni siquiera puedes platicar ahí en la calle Moneda con Genaro Villamil sin que las cámaras de Televisa, ay, ¿qué están haciendo y qué están tramando? Bueno, y cómo... el camarógrafo de Televisa hizo su tarea, que había unos personajes o unos funcionarios que salieron en Palacio, que estaban en la calle de Corregidora, pues bueno, pues registra lo que hay. Sí. ¿Qué? Pues es su trabajo, registrar al funcionario, la entrada y la salida, si hay declaraciones o no. Pero bueno, esas imágenes ya usadas en un tuit por López Dóriga para la intriga de qué estarán... También tiene derecho a hacerse las preguntas que quieran, no tengo problema. ¿Y a todo esto de qué hablaban? Pues estábamos viendo unas notas ahí de informativas, justo sobre unas cosas que están pasando en Estados Unidos, y me estaba mostrando un video. Eso es todo lo que estamos platicando. Entonces, no estamos ni preocupados por el libro de Julio Scherer, ni estamos preocupados por los comentarios de López Dóriga, ni por lo que iba a comentar ahí el dueño de la televisora que no le gusta pagar impuestos. No, pues tienen todo el derecho a criticar. Es más, te diría, la función pública, para todos los que son funcionarios y políticos, pues debían tener la piel más gruesa y olvidarse de quererse, digamos, vacunar o escudar en principios como la violencia política en razón de género o la denostación pública, porque creo que una tarea de la función pública es aceptar la crítica ciudadana, con base. Si un periodista, en lugar de hacer una crítica bien documentada, ofende y digamos que lanza groserías para un funcionario público, pues lo que hace es devaluar su propio trabajo, demeritar su figura. Digamos que el que insulta es el que sale perjudicado, no al insultado. Termino con lo que iniciamos. Me dijiste que conociste a Julio Scherer padre. ¿Qué opinaría Julio Scherer padre, periodista, sobre este libro? Pues no sé, porque él en algún momento, poco antes de su muerte, justo después del 2012, cuando pues había sido un golpe muy fuerte para Andrés Manuel, que incluso escribió este libro de Decir adiós a la esperanza. Sí.
don Julio, yo colaboraba en la editorial y ahí me encontré a don Julio y estuvimos platicando y me dice, recomiéndele a don Manuel, don Andrés Manuel, que escriba ese libro, un libro de esperanza y que le llame Rehacer la Esperanza. ¿Cómo hacemos para que